Edimburgo, cuando baja la niebla, parece hablar en voz baja. Las chimeneas dibujan una caligrafía de humo y la piedra gris de la ciudad vieja absorbe la luz como si la guardara para después. A pocas cuadras de la Royal Mile, tras un muro que cualquiera podría pasar sin mirar, se abre un lugar donde la ciudad dejó parte de su memoria. Greyfriars Kirkyard. Un cementerio que no es solo un cementerio. Es una biblioteca de epitafios, un mapa de las guerras religiosas y desde hace unas décadas el escenario de uno de los relatos paranormales más insistentes de Escocia, el Poltergeist de Mackenzie. Hoy vamos a caminarlo con respeto, escuchando a la historia y a la leyenda a partes iguales, y dejando que cada piedra nos diga por qué hay lugares que se quedan con nosotros incluso cuando salimos por la puerta. El nombre Greyfriars viene de los franciscanos, los frailes grises que tuvieron aquí su convento antes de la Reforma. Tras la disolución, el terreno se volvió kirkyard, cementerio parroquial, y desde el siglo XVI comenzaron a reunirse nombres y apellidos que, vistos de corrido, cuentan la biografía de una ciudad entera. Mercaderes, artesanos, magistrados, poetas, aprendices, niños. Los muros se cargaron de memento mori, calaveras, relojes de arena, tibias cruzadas, recordatorios discretos de que el tiempo tiene sus cuentas. En la esquina donde los turistas se detienen para sonreír, vive otra memoria, la de Greyfriars Bobby, el pequeño terrier que, según la tradición, veló la tumba de su amo durante años. Ese perro es el contrapunto perfecto del resto del relato, fidelidad íntima frente a los capítulos más duros del lugar, porque a unos pasos de la estatua de Bobby, el silencioso Edimburgo recuerda un episodio que, aún hoy, hace fruncir el ceño, el presidio de los Covenanters. Estamos en 1679. Tras la batalla de Bothwell Bridge, cientos de presbiterianos, los Covenanters, llamados así por el pacto o Covenant que defendían, fueron detenidos por desafiar la imposición religiosa de la corona. La ciudad necesitaba un sitio donde confinarlos y eligió el borde sur del Kirkyard. A cielo abierto, cercado por muros y vigilado por mosquetes, ese espacio se convirtió durante meses en un campo de prisioneros. Pasaron hambre, frío, enfermedades y humillación. Algunos murieron allí mismo, otros fueron ejecutados, un grupo fue deportado y jamás llegó a destino. Para custodiar la obediencia del reino estaba el abogado del rey en Escocia, hombre capaz y severo, célebre por su celo en las persecuciones, Sir George Mackenzie. La posteridad lo bautizaría con un apodo que se pega a la lengua, Bluidy Mackenzie, Mackenzie el sanguinario. En su tiempo, era la ley. En el nuestro, es un símbolo de lo que la ley puede hacer cuando olvidamos que las leyes están hechas para humanos. Con los años, a pocos pasos del presidio, se levantó su mausoleo. Una rotonda oscura con cúpula baja, piedra pesada y una puerta de hierro que, década tras década, fue cerrando cada vez más temprano. Quienes hacían guardia en el cementerio aprendieron a pasar sin mirarlo. Quienes vivían cerca preferían no cruzar de noche por esa curva del camino. No eran supersticiones baratas, era la sensación, difícil de traducir al lenguaje práctico, de que el lugar pedía mesura. La ciudad, racional y orgullosa, siguió con su vida, hasta que en 1999 ocurrió algo que iba a reactivar un rumor que llevaba demasiado tiempo esperando una chispa. Una noche de invierno, un hombre sin techo buscó refugio en el cementerio. La lluvia era fría, el viento hacía de las suyas entre los cipreses, y el mausoleo de Mackenzie parecía ofrecer al menos una pared contra la intemperie. Forzó la reja, empujó la puerta y se internó en la penumbra. Dentro, el suelo estaba viejo, húmedo, traicionero. Dio un paso más, y otro, y de pronto cedió la madera. Cayó a una cavidad oscura, rompió un ataúd antiguo, y la noche, lo creyera o no, se quedó a solas con huesos que llevaban siglos sin ver la luz. El hombre salió como pudo, más asustado que herido,
cubierto de polvo, con esa clase de miedo que no describe bien el lenguaje. A partir de esa noche, empezaron a circular historias nuevas con un tono particular. Arañazos en la piel, moretones que aparecían de la nada, desmayos en visitantes que entraban sanos y salían pálidos, golpes inexplicables, quemaduras leves como si una mano caliente se hubiera apoyado sobre una manga. Nació, o renació, la leyenda del poltergeist de Mackenzie. El término poltergeist viene del alemán y significa, literalmente, espíritu ruidoso, algo que no se contenta con estar, sino que empuja, golpea, tira. En Greyfriars, la narrativa tomó forma pronto. Tours nocturnos con linternas empezaron a acercarse al Covenanters Prison, guiados por voces que mezclaban historia y advertencias. No era una atracción de feria, era una ruta a través de nichos, verjas, pasillos de tierra apisonada, con el Black Mausoleum, así lo llamaron, cerrando la caminata como un punto final que nadie quería pronunciar en voz alta. Los guías pedían no burlarse, no provocar, no gritar nombres, pedían, sobre todo, respeto. Y pese a eso, o quizás por eso, la lista de incidentes creció. Personas que al pasar junto a la reja sentían un zarpazo en la nuca, brazos con marcas de dedos como si alguien los hubiese sujetado con rabia, botas que se aflojaban solas. Una joven que de vuelta en su hotel encontró en el espejo una huella roja con forma de palma en el hombro. Un guardia que tuvo que sentarse porque la temperatura le cayó a plomo y le temblaron los dientes. Una mujer que perdió el sentido justo cuando la guía pronunciaba Mackenzie. La municipalidad cerró el acceso al presidio y al mausoleo por temporadas. El cementerio respiró y siguió recibiendo flores. Los que creen vieron en esa serie de fenómenos el rastro de un agente, un personaje con nombre y apellido que desde su tumba defendía un territorio como quien defiende un expediente. Los que dudan, y Edimburgo es ciudad de dudas inteligentes, propusieron otras razones: sugestión colectiva, noches frías, hiperventilación en grupos grandes, bajas de azúcar en turistas que no cenaron, velocidad de la imaginación cuando se camina entre lápidas, y la guía pronuncia el adjetivo sanguinario. Los médicos hablaron de desmayos vasovagales, los fotógrafos de orbes explicables por gotas de humedad, los ingenieros de metales y cercos que cargan electricidad estática y dejan chispazos en los dedos, los historiadores de culpa, la ciudad transformando en fantasma lo que en el fondo es un remordimiento. Nada de eso le quitó fuerza al relato. A veces, como en este caso, la función del misterio no es imponerse sobre la razón, sino acompañarla mientras atraviesa un lugar que pesa más de lo que admitimos. Hubo, sin embargo, episodios que empujaron la leyenda hacia un registro más oscuro. Un ministro realizó en el año siguiente a los primeros incidentes un exorcismo en el área del mausoleo. Trabajó oraciones, dejó sal, roció agua bendita, se retiró convencido de haber sellado algo. Pocas semanas después, murió de un infarto. ¿Casualidad? Por supuesto que sí, dirá la ciencia. ¿Narrativamente ineludible? También. Las leyendas no necesitan causas, necesitan conexiones. Y esa conexión quedó fijada para siempre como una nota al pie, que el público repite en voz baja cuando el guía apunta con la linterna hacia la cúpula y dice, ahí. Para entender por qué este poltergeist, y no otro, encontró eco, hay que volver a la biografía del lugar. El presidio de los Covenanters no fue un mal sueño. Fue una realidad prolongada donde cientos de personas vivieron el límite de la dignidad humana. El invierno de Edimburgo no perdona a quien duerme a la intemperie. La humedad se mete en los huesos, el barro devora las suelas, el hambre nubla el juicio. En esas condiciones, la muerte no era un accidente, era un ritmo. Cuando una comunidad reserva para los disidentes un rincón de tierra que será su descanso y su vergüenza, esa tierra retiene parte del gesto. Que siglos después, un martillazo invisible caiga sobre un visitante puede ser solo viento, sí,
O puede ser la ciudad recordándose a sí misma que hubo un tiempo en que golpeó demasiado. Caminemos ahora, de noche, desde la puerta principal hacia el interior. El suelo es de grava y de raíces que recuerdan dónde estuvieron los árboles antes de que fueran lápidas. A la derecha, un sendero lleva hacia la zona alta, donde el muro se levanta como columna vertebral del kirkyard. A la izquierda, el presidio, verjas de hierro, una hilera de nichos adosados al muro, como una fila de bocas tapadas. La linterna dibuja sombras en los arquitos. El aliento sale blanco. El guía cuenta que al llegar a esta esquina, muchos teléfonos pierden batería de golpe. Otros que la cámara se oscurece sin razón. Alguno que al regresar a casa, encontró en la memoria una foto negra con una pequeña mancha en el centro. No es prueba de nada, pero es material perfecto para una noche donde el objetivo no es demostrar, sino estar. Imagina que te detienes frente al Black Mausoleum. La cúpula vuelve negro el cielo y el hierro de la puerta parece redactado por un notario. La guía, siempre hay alguien que lo sabe decir, resume. Aquí descansa Bloody Mackenzie. Aquí, a metros, cientos de hombres pasaron meses mirando el mismo cielo sin poder moverse. No hace falta inventar, la historia ya lo dijo todo, y sin embargo, el cuerpo espera un estímulo, un rozón en el cuello, un soplo en la oreja, un tirón en el abrigo. A veces ocurre. A veces no ocurre nada, y esa falta de suceso es el suceso, el silencio como instrucción. Volviendo al debate de causas, vale colocar sobre la mesa algunas explicaciones físicas que no arruinan la atmósfera, solo la enmarcan. El frío intenso puede causar contracciones musculares que el cerebro traduce en "me empujaron". La baja perfusión en manos y cara produce hormigueos que se sienten como garras. Un grupo de 20 personas respirando nerviosas en un pasillo estrecho baja el oxígeno y sube la ansiedad. La sugestión, esa palabra maltratada, no es ingenuidad, es una capacitación rápida del cerebro para detectar patrones donde quizá haya ruido. Y aún así, incluso con todas esas herramientas, siguen llegando correos de gente que cuenta su anécdota con la seriedad de quien confiesa un secreto. No creía en nada. Me reí. Salí con 2 arañazos paralelos en el antebrazo. Parecían dedos. Ninguno de mis amigos los vio hacerse. ¿Fue él? ¿Fue la reja? ¿Fue Mackenzie? La biblioteca mental de la ciudad archiva estas cartas sin pedirles garantía notarial. Lo importante no es que prueben. Lo importante es que pertenecen. Hay además otra familia de historias que no ocurre dentro del kirkyard, sino después. Visitantes que cuentan pesadillas repetidas la semana posterior al tour, ruidos de pasos en pasillos propios, golpes pequeños en puertas de hotel. La impresión, esa palabra también importa, de haber traído a casa un hilo suelto del cementerio. Es la idea del apego, algo que se va contigo y necesita que lo devuelvas. Los guías piden que no se robe tierra, ni una piedra, ni una ramita, no por maleficio, sino por educación. A veces la cortesía es la diferencia entre una buena historia y un mal recuerdo. Para que el mapa sea completo, no hay que olvidar que Greyfriars también es archivo de carne. En sus verjas se ven morsafes, esas estructuras de hierro que, en los siglos XVIII y XIX, protegían los cuerpos de los resurrectionists, los robacadáveres que vendían restos a escuelas de anatomía. Edimburgo conoce bien esa palabra. El caso de Burke y Hare dejó lección, aunque ellos no desenterraran, sino que mataran. Un cementerio que aprendió a poner jaulas sobre sus muertos es un cementerio que entendió demasiado pronto que la muerte, para algunos, es mercancía. Añade esa capa al poltergeist y tendrás un relato menos trivial. Aquí no solo se teme, aquí también se recuerda. Hay noches en que el viento trae, desde Lauriston Place, el olor a pan de una panadería que sigue trabajando cuando el kirkyard es puro silencio. Es un olor doméstico que ordena el cuerpo. Tal vez por eso, en medio del miedo, tantos visitantes cuentan calma.
Greyfriars no es una casa del susto, es un recordatorio. Un lugar donde uno aprende a caminar despacio, a leer epitafios, a oír cómo la piedra responde con un pequeño latido cuando el zapato la toca en el ángulo correcto. Y en ese aprendizaje, el poltergeist de Mackenzie se vuelve menos un enemigo y más un síntoma. El de una ciudad que no quiere olvidar que fue capaz de encerrar a los suyos a la intemperie en nombre de una verdad. Queda una pregunta que siempre vuelve. ¿Existe el poltergeist? Si por existir entendemos provocar físicamente sin causa natural, no tengo respuesta. Si por existir entendemos organizar el relato de un lugar para que no perdamos de vista su herida, entonces sí, existe. Existe en la manera en que la guía baja la voz ante la puerta, en el modo en que los turistas quitan el flash para no invadir en la decisión de la municipalidad de cerrar áreas cuando la ciudad se excede en el cuidado con que los vigilantes patrullan sin hacer ruido. Existe porque lo contamos, y contar en una ciudad que ama las historias como Edimburgo es una forma de cuidar. Antes de salir, volvamos al principio. Greyfriars Bobby mira desde su pedestal con esa melancolía de perro bien educado. Su historia, real o adornada, es el antídoto perfecto para Mackenzie. Lealtad frente a severidad, compañía frente a castigo. Uno nos recuerda que la muerte puede ser acompañada por amor. El otro, que la muerte puede usarse para dominar. Entre ambos, el cementerio hace su oficio, equilibrar. Si dejaste una moneda junto a Bobby y bajaste por el camino de grava hasta el presidio, hiciste sin saberlo el recorrido completo del lugar, ternura y memoria. Ahora imagina el plano final. La linterna del guía se apaga. Los ojos se adaptan a una oscuridad que no es total. Las nubes dejan pasar a ratos una luna blanca y los mármoles responden con un brillo mínimo. Del lado del presidio, un cuervo reclama su pedazo de la noche. La puerta del Black Mausoleum está cerrada, como casi siempre. Un viento frío baja por el muro y hace vibrar el hierro con un zumbido muy leve. Sientes, no juras, no proclamas, solo sientes una mano que no es mano retirarse de tu cuello. Podría ser la bufanda acomodándose sola. Podría ser Mackenzie pasando lista. Esa ambigüedad es el lugar donde esta historia quiere que te quedes. No para comprarte el susto, sino para afinar la atención. Sales por la puerta, vuelves a la Royal Mile. El ruido de la ciudad moderna recupera su volumen. Alguien ríe, alguien canta, alguien corre para alcanzar el bus. Dejas detrás un jardín cercado donde, si te detienes a oírlo, Escocia habla en plural. Y mientras caminas, notas que, por primera vez en mucho tiempo, llevas los pasos contados. No porque tengas miedo, sino porque aprendiste a medir. Eso es lo que deja Greyfriars cuando el relato se cuenta sin gritos. Un ritmo distinto. Si mañana alguien te pregunta qué fue exactamente lo que pasó allí, puedes decirlo sin prisa. Caminé entre nombres y escuché historias. El resto, si pasó, pasó bajo. Y con eso alcanza para entender por qué, en Edimburgo, hay noches en que la historia sigue necesitando el idioma de los fantasmas para no volverse solo una fecha en un libro.